Bienvenido de vuelta a nuestro curso de minería de datos y Machine Learning con Python y Google Colab. Hoy vamos a ver el algoritmo de regresión lineal, múltiple y también lo veremos simple. ¿Okay? Para ello, entremos en nuestro navegador y abramos nuestro Drive de Gmail. En la carpeta compartida, como siempre, vamos a ubicar nuestro código de Python, la carpeta de Python, y dentro de esa carpeta buscamos los algoritmos de clasificación, esta subcarpeta, le damos clic y seleccionamos la de regresión lineal. Seleccionamos de ellos la que tiene extensión IPYNB, que es donde está el código para que corra en Google Colab y Jupyter Notebook. Le damos OK acá y la abrimos. Aquí tenemos que, antes de que nada, crear una copia en Drive para poder modificarla. Y le quitamos, por ejemplo, esto de copia. Y ahora sí podemos trabajar. Veamos un poco lo que hay acá. Vamos a borrar todos los resultados para verlo un poco. Tenemos entonces la regresión lineal múltiple. Vamos a trabajar esta regresión con un conjunto de datos que se llama KC House Data SP. ¿Ok? Entonces vamos a ubicarlo primero en el archivo de datos que tienen ustedes, que descargaron al principio de este curso, que debe estar, por ejemplo, en su escritorio, en su disco duro, en todo caso, en el directorio donde lo descargaron. Entonces, vamos a cargar este archivo. Le damos aquí a esta carpeta. Hay que esperar que se conecte y que nos aparezca subir en el menú acá arriba. Subir. Ubicamos la carpeta donde bajamos estos datos y ubicamos el archivo que se llama KC House Data SP, ¿sí? Y lo cargamos. Esto corresponde a un conjunto de datos reales de bienes raíces en Estados Unidos, en Washington, en una comunidad en particular donde están los precios de las casas. Si quiere, podemos abrir este archivo .csv o mejor en sus datos, le dan doble clic con Excel, por ejemplo, si tienen Excel disponible, y podemos ver en qué consiste este archivo. También lo pueden ver con CSV, pero se ve mejor en Excel, en mi opinión. Entonces, aquí tenemos las variables. Las variables son el número de habitaciones, número de baños, el área construida en pie cuadrado. Por ejemplo, este sería 1180 pie cuadrado, que es aproximadamente 120 metros cuadrados. ¿Ok? Aproximadamente 10 veces menos. La superficie del terreno también en pie cuadrado. ¿Cuántos pisos tiene? Si tiene vista, si está frente al mar o no. Esto es una variable binaria, 0 o 1. El nivel de la vista, aquí vemos que hay un 3, es como un ranking de 0 a 5, si no me equivoco. ¿En qué estado está la casa? 1 deplorable, 5 excelente. ¿Cuál es la superficie del primer piso, del piso de abajo? ¿En qué año fue construido? Si se renovó, ¿en qué año? Y el precio de venta en dólares, ¿sí? Al precio que se vendió. Entonces, lo que queremos con este archivo es tratar de entender cómo se comporta el precio en función de las variables que estamos viendo. Cuántas habitaciones tiene, el área, el número de pisos, si tiene vista o no. ¿Qué tanto influye cada una de estas variables en el precio de venta? ¿Y para qué nos sirve esto? En caso de que tengamos una nueva casa que tengamos que vender, si tenemos estos parámetros, que obviamente los vamos a tener, de
cuántas habitaciones tiene, cuál es el área construida, etcétera, etcétera, podemos estimar el precio de venta según el modelo que vamos a construir. En este caso, un modelo de regresión lineal. Múltiple porque tenemos múltiples variables independientes. Entonces, aquí las variables independientes van de la A a la L, es decir, desde el número de habitaciones hasta el año de renovación. Todas estas son las variables independientes y la dependiente es la última, que sería el precio. ¿Sí? Podemos, ya que sabemos que con Excel trabajamos con unos índices que empiezan de 0, no empiezan en 1, sino, como ustedes bien saben, empiezan en 0. Vamos a agregar aquí el índice. Vamos a copiarlo. Y vemos que tenemos entonces 13 columnas que van desde las 0 hasta las 12. Las variables independientes sería, por lo tanto, desde la columna 0 hasta la columna 11. ¿Sí? Pero como el Python excluye la última, tendríamos que poner para x de 0 a 12. Y esto lo conocen ustedes. Y para la variable dependiente, como está en la última columna, sería la columna de índice 12 o menos 1, para indicar que es la última en este caso. ¿Ok? Entonces, este es nuestro archivo de datos. Regresemos ahora a nuestro código y vamos entonces a proceder a crear ese algoritmo, ese modelo de regresión lineal múltiple. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es importar la librería que necesitamos. Como siempre, NumPy, como NP, Matplotlib, que a lo mejor no la usamos para plotear, pero la tenemos aquí a mano para dibujar. Los pandas para manejar los archivos, como PD. ¿Sí? Esto ya es materia vista. Luego vamos a cargar los datos. Estamos declarando esta variable dataset como el resultado de la lectura de un archivo CSV, ¿sí? Gracias a nuestra librería Panda, y ese archivo CSV se llama kc piso house piso data.sp, el que acabamos de cargar. Encoding igual Latin 1 para asegurarnos de no tener problemas con los títulos y los caracteres latinos o castellanos que puedan aparecer. Bien, aquí vamos a seleccionar las variables independientes, las X, como siempre, y las Y. ¿Sí? Entonces, en X vamos a escoger, gracias a iLoc, nuestro localizador de índice o de entero, todas las líneas y todas las columnas con excepción de la última. Esto es lo que nos dice esto. Todas las columnas con excepción de la última. Entonces, es igual que poner desde la 0 hasta la 12, en este caso. Y para Y es igual también a dataset.iloc, corchete, todas las líneas con estos dos puntos, coma, solo la columna menos 1, es decir, la última. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, quiero describir X. Esto es nuevo, esto no lo hemos visto. Podemos ejecutarlo ahora. Quiero que me describa, que me haga un resumen de estos datos que están en X. Entonces vamos a correr primero esta sección, vamos a importar la librería y vamos a correr esta otra sección. Y aquí vemos un primer resultado que nos resume este archivo de X, este subconjunto de datos. Por ejemplo, para cada variable, ¿cuál es el conteo? Todas las variables tienen 21.613 datos. Todas tienen esa misma cantidad, por lo tanto parece que no hay missing values, valores faltantes. Eso es un buen dato primero. Luego nos da el promedio, en este caso promedio de habitaciones, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. El número de habitaciones va de 0 hasta 33. Pareciera un hotel. Pero bien,
y luego digamos, los percentiles de 25, 50 y 75%, el valor que cae en esos percentiles. Lo mismo para cada una de las otras variables. ¿Sí? Vamos a ver dentro de este resumen el tipo de variable que tenemos. Aquí habitaciones, podemos regresar inclusive a la hoja Excel y ver que las habitaciones son realmente el número de habitaciones. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, hasta donde vaya. El número de baños igual. A lo mejor estas decimales significa que no tiene bañera, es decir, no sé exactamente qué significan estos datos, que repito, son datos reales recabados en Estados Unidos. Bien, el área construido es un valor numérico, aquí no hay problema, igual que el área del terreno, el número de pisos también, cuántos pisos tiene. Ahora, si está frente al mar o no, no me queda claro, pero creo que es una variable dicotómica o binaria, vamos a verla en esa data. Igual que la vista, ¿ok? Si tiene vista o no, o qué tan buena es la vista. Vamos a verificar estas dos variables y en qué condición está. Parece que es una escala del 3 al 5, de 1 al 5. Y luego seguimos con las áreas, arriba y el sótano. Aquí no hay problema, es un valor numérico. El año de construcción, de renovación y el precio. Entonces, las que me preocupan en términos de que no estoy seguro que sean variables numéricas y sean más bien categóricas, son que el frente al mar, vista y condición. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar a nuestro resultado acá, a este resumen, y vamos a ubicar esta, por ejemplo, que es frente al mar. Y vamos a ver aquí que el mínimo es 0 y el máximo es 1. Obviamente esta es una variable binaria. Si está frente al mar es 1 y si no es 0. Entonces es una variable binaria. ¿Sí? 0 o 1. La vista, vemos que el mínimo es 0 y el máximo es 4. Aquí pareciera que no, porque tiene un promedio de 0,23, tiene una desviación estándar. Esto parece que es una escala que mide qué tan buena es la vista. Entonces esto sí podemos considerar que es numérico, al igual que la condición, en qué estado está esta casa. El mínimo es 1, el máximo es 5. El promedio es 3,4 y la desviación estándar 0,65. Entonces yo quisiera, viendo esto, esta variable binaria o categórica frente al mar, esto es una categoría 0 o 1. ¿Ok? No la puedo considerar mi modelo de regresión lineal como si fuera una variable continua. Entonces tengo que recodificar esta variable. Esto es lo que quería ver con esta sección de Describe, el tipo de variables y por lo tanto qué variables necesito recodificar. Si regresamos a nuestra hoja Excel, vemos aquí que esta corresponde a la columna 6, es decir, la de índice 5. Entonces quiero recodificar esta columna que está, digamos, con el índice número 5. ¿Cómo hacemos esto en Python? Vamos entonces a esta sección que es recodificar las variables categóricas. Para eso necesitamos trabajar con la librería scikit-learn y por lo tanto vamos a traerla, vamos a importar de sklearn del módulo compose, vamos a importar la clase column transformer. ¿Sí? Y necesitamos importar de esa misma librería, pero de otro módulo, digamos, la clase OneHotEncoder, que es lo que me va a permitir recodificar esas variables. Entonces necesito esas dos clases, que son dos clases distintas, que están en la misma librería, scikit-learn, pero en dos módulos distintos, Compose y Preprocessing. Entonces, from sklearn.compose importamos column
transformer para transformar la columna y from sklearn.preprocessing para preprocesar. Esto hace parte de la herramienta para preprocesar muy utilizada. Importamos la función o la clase OneHotEncoder, ¿sí? Y estas dos clases las vamos a utilizar aquí abajo cuando definimos un objeto. Vamos a definir un objeto de esta clase, columnTransformer. Por lo tanto, escribimos acá columnTransformer y le tenemos que dar varios parámetros. El primero es el tipo de transformador que vamos a utilizar. Entonces, el argumento es transformers igual, abro corchete, abro paréntesis y pongo entre comillas cat, que es de categoría. ¿Ok? Perfecto. Luego, coma, el método que vamos a utilizar para codificar. Aquí vamos a utilizar uno de los más utilizados, que es el OneHotEncoder. ¿Sí? Aquí necesito explicarle lo que hace esto. OneHotEncoder va a recodificar las columnas. Esta columna frente al mar va a crear dos columnas distintas. Vamos a crear acá. Frente al mar igual a 0 y frente al mar igual a 1. ¿Ok? Esto es lo que me va a dividir esta columna en dos. Si es 0, me va a poner aquí 1 y aquí 0. Si es 1, si tiene vista al mar y en este valor estuviera un 1, ¿sí? Aquí si hubiera un 1, yo pondría 1 acá y 0 acá. Es decir, necesito tener estos dos valores. Si es 0 y si esta es 1. Si este es 0, este es 1 y si este es 0, la otra es 1. No sé si me expliqué bien. Pero vamos a tener que dividir. Esto es lo que se llama dummy variables, las variables tontas entre comillas. Pues. ¿Ok? Que necesitamos incorporarla en los modelos de regresión para considerar justamente que este 0 y 1 no es una variable, es decir, no necesariamente, en este caso sí, pero no necesariamente 1 es mayor que 0, no podemos calcular un promedio ni una desviación estándar, esto no tendría sentido. Entonces tenemos que crear variables dummy y esto es una de las maneras como se hace, ¿ok? Crear una columna para los 0 y una columna para los 1. Cuando es 0, colocamos 1 en la columna correspondiente frente al mar igual a 0 y lo mismo para frente al mar igual a 1. Cuando sea igual a 1, aquí voy a tener un 1 y en la otra 0. ¿Sí? Bueno, esto es algo, digamos, bastante sencillo, quizás complicado explicarlo de esta manera, pero creo que se entiende. Entonces vamos a crear una nueva columna o vamos a crear dos columnas que van a reemplazar esta que está acá. Esto es lo que estamos haciendo con el OneHotEncoder. Entonces, ¿qué columna? Aquí estamos en el OneHotEncoder. Abrimos y cerramos paréntesis porque no hay que introducir ningún argumento. Coma, ¿qué columna es la que queremos, o columnas, si fuera el caso, queremos recodificar? Como vimos, es la columna número 6, es decir, la columna que tiene índice 5. ¿Sí? Cerramos corchete, paréntesis y corchete, coma, tenemos que darle a esta función de transformers otro argumento que es el remainder igual pass-through. ¿Qué es esto? Si nosotros no le colocamos este argumento, por defecto él va a quedarse solo con la variable que estamos recodificando. Es decir, en nuestros datos, nuestra matriz de datos, solo aparecería en este caso la columna 5 recodificada en dos columnas ahora. ¿Ok? Pero las demás, el precio no interviene acá, pero el año que fue construida, si fue renovada, el número de habitaciones, desaparecería. Como no queremos eso, quiero que me aparezcan las recodificadas y además las otras
sin recodificar, entonces tenemos que colocar esta opción. Remainder igual, entre comillas, pass through. ¿Ok? Igual como están, manténme las demás columnas. ¿Correcto? Bien, entonces le aplicamos este column transformer con estos argumentos y se lo vamos a asignar a un objeto que vamos a llamar CT, una variable que vamos a llamar CT en este momento. Este es nuestro objeto de esta clase de column transformer. Bien, el nombre de nuevo, ustedes le pueden poner cualquier otro. Entonces, a este CT se lo quiero aplicar a mis datos que están en la matriz X, ¿ok? En este conjunto de valores de X, en este data frame X. Entonces, para eso es ct punto la función fit piso transform que me va a entrenar, digamos, va a aplicar esta transformación a X y me va a transformar a X de una vez. ¿Ok? Es una función que combina fit y transform. Entonces es ct, vamos a aplicar todo esto a X y vamos a reemplazar X con estos nuevos valores. ¿Ok? Aquí podemos dar una impresión de X para ver qué es lo que tenemos y podemos correr este módulo. Y aquí nos aparecen los valores de X. ¿Ok? Aquí es difícil ver lo que hizo, pero probablemente nos creó, es decir, seguramente nos creó una nueva columna, más bien reemplazó la columna 5 por dos columnas adicionales. La columna de índice 5 por dos columnas, donde una es vista 0 y la otra es vista 1, con ceros y 1 respectivamente. Bien, esto para recodificar las variables categóricas, esto era importante. Y es algo nuevo que no habíamos visto hasta ahora, pero puedes que lo utilicen inclusive también para los algoritmos de clasificación. En caso de que sus datos tengan justamente este tipo de variable categórica, no necesariamente binaria, pero en general categórica, ¿sí? Pueden tener varios tipos de valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, blanco, azul, verde, es decir, ese tipo de variables hay que aplicarle este tipo de transformación. Bien, y ahora regresamos a territorio conocido. Vamos a dividir los datos en unos datos para entrenar y otros para validar con nuestro scikit-learn, el módulo Model Selection. Vamos a importar la clase trainTestSplit y se la vamos a aplicar a X, que ya está recodificado, Y, el tamaño de la muestra es 20%, de nuevo esto lo pueden cambiar ustedes, y el random state, que ustedes saben para qué es, que es para que todos tengamos los mismos valores. Y el resultado de todo esto lo vamos a aplicar a estas matrices, pues. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. Esto ya lo hemos visto. Vamos a correrlo acá. Y ahora vamos a la parte de entrenar el modelo. Vamos a hacer la regresión lineal con un módulo que tiene la librería scikit-learn que se llama Linear Model. Todos los modelos lineales de scikit-learn están en este módulo, Linear Piso Model. Entonces, from sklearn.linearModel vamos a importar la clase Linear Regression. ¿Ok? Entonces, de este Linear Regression, como siempre, lo copiamos, lo colocamos acá, abrimos paréntesis y lo cerramos. No colocamos ningún argumento porque los que tiene por defecto funcionan. Aquí lo que estamos es de nuevo creando un objeto de esta clase que vamos a llamar regresLin. Lo llamé yo regresLin. Ustedes le pueden poner RL, lo que quieran, cualquier otro nombre, ¿sí? Pero este es si quieren, mi predictor, mi modelo, que es un modelo de regresión lineal. Bien, quiero aplicar regresLin
a mi datos de entrenamiento, Xtrain, Ytrain. Vamos a aplicar este modelo aplicándole aquí, poniéndole después de regresslin.fit. ¿Sí? Entréname esta data y créame esas ecuaciones. Entonces aquí, si le doy correr, me crea, digamos, el modelo sin problema. Y ahora lo que necesito es predecir esos resultados, en particular predecir los datos que tenemos en Xtest y compararlos con Xtest. ¿Sí? Entonces, Ypred de nuevo son las predicciones que voy a decir que son iguales. Esta es una nueva variable, como siempre, que voy a declarar que es igual a la predicción de mi modelo de regresión lineal cuando le aplico los datos de las variables independientes que están en Xtest. ¿Sí? En este conjunto de datos, en este arreglo de Xtest, le aplicamos regresslin.predict, el método de predicción. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto muchas veces. Y aplica también aquí para los modelos de regresión. Entonces tenemos nuestras predicciones y ahora lo que queremos es evaluar el modelo. La diferencia con los modelos de clasificación, solo para recalcarlo, recordarlo, es que en el otro lo que predecíamos eran probabilidades en las clasificaciones y al final si era 0 o 1. Aquí, como es un valor continuo, lo que estamos prediciendo es el precio de la vivienda, estamos hablando de otros valores. Aquí no podemos hablar por ejemplo, de matriz de clasificación, tabla, curva ROC, todo eso no aplica acá. Tenemos que evaluar el modelo con otros parámetros. El parámetro que más se utiliza para eso es el R cuadrado, ¿sí? Y otros más que veremos al final de esta sesión. Bien, pero por el momento vamos entonces ahora, ya que tenemos los datos de las predicciones, vamos a evaluar el modelo. Yo quiero calcular ese R cuadrado. ¿Dónde conseguimos esa métrica? Está aquí en scikit-learn, también en el módulo metrics, por lo tanto, from sklearn.metrics, vamos a importar la clase R2 piso score. Eso es lo que me va a decir qué tan bueno es el modelo. Entonces aplicamos esa clase R2 piso score, abrimos paréntesis, necesitamos aquí las Y verdaderas, Y test e Y pred, las predicciones, los valores reales y los valores predichos. Si corremos esto, ya no recuerdo si corrí esto, vamos a correrlo de nuevo y esto acá. Y me da que el R cuadrado es de 0,61. Es decir, 61% de la varianza es explicada por estas variables independientes, lo que no es malo. ¿Ok? Bien, podemos obtener otra información también, porque sabemos que la regresión lineal, si recuerdan de clase, la regresión lineal múltiple es este modelo. Y es igual a una constante, mi valor que voy a predecir, el precio de venta. Lo que quiero es un modelo de este tipo. Mi precio de venta, Y, es igual a una constante, que no sé cuál es, cuando empiezo, más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 hasta beta n por xn, y hay un error. ¿Ok? Nunca el modelo es perfecto. Entonces, más un error. Aquí lo que queremos determinar son los betas, que son los pesos de las variables independientes, y obviamente las variables independientes son las x1, x2 hasta xn. ¿Sí? Entonces, el metro cuadrado del terreno, del piso, el número de pisos, etcétera, etcétera. Todas las variables independientes las voy a incorporar acá y el modelo me va a generar esta constante y el peso de cada una de ellas. Bien, esto es lo que estamos generando con este modelo. Entonces yo quisiera, para predecir un nuevo valor, si conozco el valor de una casa nueva, por ejemplo, conozco los metros cuadrados, el número de pisos, número de baños, conozco todo esto, variables independientes, los valores de estas variables independientes, yo necesitaría saber cuál es el beta 1. ¿Por qué
valor, multiplico cada una de estas variables independientes y cuál es la constante para obtener el precio estimado final. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos estos coeficientes? Aquí los podemos ver. La constante y los coeficientes los obtenemos de esta manera. Aquí podemos obtener de este método coef, ¿sí? Se lo aplicamos a nuestro modelo de regresión lineal, regreslin, o como lo hayan llamado ustedes, punto coef piso, ¿ok? Esto es lo que me va a dar los coeficientes, ¿sí? Entonces yo llamé a esa matriz coeficientes igual corchete regreslin punto coef piso cierro corchete. Okay. Una vez definido esta matriz de coeficientes, podemos imprimirlos. ¿Okay? Si los imprimimos, al igual que para el intercept, vamos a primero a ver cómo obtendríamos la constante. Vamos a llamarla así, constante es igual. Ahora, al igual que regreslin.coef, existe también un método que se llama para regreslin.intercept piso. Esto es lo que me va a dar, digamos, la constante, ¿sí? Y pudiera también pedirle que me imprimiera constante. ¿Ok? Por un momento, para ver qué es lo que pasa, vamos a poner aquí unos caracteres, vamos a poner como comentario estas instrucciones. ¿Ok? Para ver la diferencia. Entonces, aquí en entorno de ejecución, primero para evitar cualquier problema, voy a reiniciar y ejecutar todo. ¿Ok? Porque hay problemas de formateo que ya fueron definidos antes y puede que me afecte. Entonces, redefino todo y corro todo de nuevo. Perfecto. Si ustedes corren esto por primera vez, esto es lo que van a obtener aquí. Esta es la impresión, primero, de los coeficientes, que es menos 2.477, etcétera, etcétera, a la exponencial de más 5. Y así, ¿ok? 6.04 a la 10 a la 4, etcétera, etcétera. Y la constante es este valor con todos los decimales que ven ustedes acá. Entonces, ya con esto tenemos los valores. Pero quizás a título de presentación sería mejor manipularlos un poquito para que no haya tantas decimales y que no sea en este formato de exponenciales. Entonces, esto es lo que teníamos acá. Entonces, vamos a quitar estos prints que teníamos aquí. Y vamos a quitar estas marcas de comentario. Y vamos con el primero. El primero es, ok, quiero imprimir la constante. Aquí estoy poniendo print entre comillas constante igual. Que me escriba primero el texto constante igual y decirle que esto que es un formato de un valor flotante que me lo convierta a un número redondeado, round, con 2 decimales. ¿Sí? ¿Y cuáles son los valores que yo quiero redondear a 2 decimales y llamarlo constante? Pues simplemente lo que es el resultado de regreslin.intercept. ¿Ok? Piso. También hubiéramos podido poner acá constante. ¿Ok? Bien, entonces aquí le colocamos entonces f, comilla, constante igual, abro la llave, round, abro paréntesis, regrelin.intercept, piso, que es donde está mi constante, coma, 2, el número de decimales que ustedes quieren, ¿ok? Cierro paréntesis, cierro la llave, cierro comilla y cierro paréntesis. Ahí pudiera imprimirlo y veríamos qué da. Por otro lado, tenemos acá las exponenciales. Aquí si yo ejecuto esto para los coeficientes, si no le coloco estas instrucciones que están acá, me va a seguir dando estos más 0,4, más 0,3. Entonces, para evitar
para suprimir estos exponenciales tenemos que solicitarle a NumPy que nos coloque esta opción de suprimir esos exponenciales y que me dé una precisión solo de 4 decimales. ¿Sí? Entonces la instrucción es de NPy, vamos a llamar a set piso print options, abrimos paréntesis, precision igual el número de decimales que ustedes quieran, si son 2, ponen 2 acá, y sobre todo esto, suppress igual true, para eliminar este tipo de formato exponencial. Y luego sí, imprímeme los coeficientes. Entonces aquí, si borramos esto ahora y volvemos a correr esta sección solamente, vemos que nos aparece la constante con un solo decimal, probablemente porque el que sigue es 0, y luego los coeficientes que tienen aquí las 4 decimales solicitadas. ¿Correcto? Entonces esto es simplemente cuestión de formateo estético, pero nunca está de más conocerlo. Bien, por lo tanto ya terminamos con este modelo de regresión lineal múltiple que obtuvimos a través de la librería scikit-learn, específicamente con el módulo de Linear Regression. ¿Okay? Vamos a ver en la próxima sesión, en el próximo vídeo, otro método que se utiliza mucho para regresión múltiple cuando necesitamos más información estadística. Pero por el momento vamos a terminar resumiendo esto. Tenemos un modelo de regresión lineal que explica el 61% de la varianza de Y, lo que no está mal, ¿sí? Y tenemos la constante y los coeficientes que nos van a permitir aplicar estas ecuaciones a cualquier dato nuevo que nos aparezca y predecir, por lo tanto, con estas ecuaciones el valor estimado de esa casa en función de sus parámetros. Otra cosa que quiero verificar con ustedes es cuántos coeficientes tenemos acá. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 coeficientes y una constante. Entonces, regresemos un momento aquí a nuestro archivo adicional y vemos que tenemos, en el original teníamos del 0 al 11 coeficientes, es decir, 12 coeficientes. Pero ¿por qué aparecen 13? Si recuerdan, reemplazamos uno de ellos, que era frente al mar, por 2. Frente al mar igual a 0 y frente al mar igual a 1 en esta hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, agregamos una columna, reemplazamos una por 2, por lo tanto, es por eso que tenemos esos 13 coeficientes. Listo. Con esto llegamos para esta primera sección de regresión lineal con Python. ¿Okay? Nos vemos enseguida para la otra versión que vamos a ver en este curso de regresión múltiple utilizando otra librería que es especializada en modelos estadísticos que se llama StatsModel. Hasta pronto, nos vemos.